La madrugada en Madrid aún no había roto cuando me encontré de rodillas en mi propio garaje, sintiendo el frío cemento bajo las palmas de mis manos, no por buscar una herramienta, sino por colocar un rastreador GPS diminuto bajo el chasis del Audi Q5 de mi esposa, Isabel, la mujer con la que había compartido 22 años de mi vida. En ese instante, me convertí en el espía de mi propio matrimonio, un papel que mi esposa, con su sonrisa de esfinge, jamás imaginó que asumiría, y sabía que la traición, al igual que un virus informático, tiene una firma digital que se puede rastrear y documentar, y yo, Javier Torres, el consultor empresarial que ella creía demasiado aburrido para luchar, estaba a punto de compilar el informe más doloroso de mi carrera. Un dossier tan completo que destruiría no solo nuestro matrimonio sino todo. El impecable castillo de naipes que ella había construido para sí misma. Mi colega, el investigador privado de Barcelona, me había confirmado que Isabel había estado haciendo transferencias discretas de dinero a una cuenta offshore en Gibraltar bajo el nombre de una empresa ficticia de suministros de oficina, y aunque las cantidades eran pequeñas, su frecuencia y la coartada de un club de lectura que nunca existió gritaban a la cara la verdad que mi corazón ya no podía ignorar. La infidelidad de mi esposa no era una aventura espontánea, sino una operación de escape metódicamente financiada. A las 9 de la mañana, Isabel salió de la casa, vestida con un traje de chaqueta que parecía nuevo, despidiéndose con un beso en la mejilla tan frío y fugaz como un copo de nieve en verano, y al verla alejarse, supe que esta vez no se dirigía a su supuesta reunión de club de lectura en la Plaza Mayor, sino directamente a la trampa que, sin saberlo, yo le había tendido en el chasis de su coche. Desde mi teléfono, el diminuto punto azul que representaba su Audi se encendió en el mapa de Google Maps, y lo seguí con la misma concentración fría y desapasionada que utilizaba para analizar balances financieros complejos, porque en ese momento, Isabel se había convertido en un activo de riesgo que debía ser evaluado y, si era necesario, liquidado. El Audi se dirigió al barrio de Salamanca, un área que supuestamente no tenía nada que ver con sus actividades de club de lectura, y se detuvo frente a un lujoso edificio de oficinas cerca del Parque del Retiro, donde esperé, sentado en mi coche, observando el tráfico de la mañana, hasta que vi a un hombre salir del portal, un hombre de unos 50 y tantos años, con el cabello plateado impecablemente peinado y el tipo de traje hecho a medida que solo grita dinero fácil, y al ver a Isabel acercarse a él con esa sonrisa radiante y genuina que no me había regalado en años, sentí una punzada helada, no de celos, sino de la más pura traición, porque aquella vitalidad y alegría que le había robado a nuestro matrimonio, ahora la estaba derrochando en un extraño. El hombre, cuyo nombre supe más tarde era Ricardo Cuesta, un promotor inmobiliario con un historial de fraude y escándalos, le tomó la mano a Isabel con una familiaridad íntima que me dijo más que 1000 confesiones, y juntos se dirigieron a un café elegante en una calle lateral, donde se sentaron a una mesa junto a la ventana, dos conspiradores en el acto inicial de su farsa, y yo, Javier Torres. Desde mi discreto puesto de observación, comencé a documentar cada detalle, cada risa, cada toque de manos, convirtiendo sus momentos robados en la munición legal que pronto usaría para volar por los aires su fachada perfecta. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado, un hombre que entendía que los divorcios no se ganan con lágrimas, sino con evidencia irrefutable y una estrategia precisa, y al leer su breve instrucción de actúa con normalidad. Recopila pruebas. No confrontes hasta que el cerco esté cerrado, supe que el juego había comenzado, y que mi esposa, Isabel, sin saberlo, ya había perdido la partida antes de que yo hiciera mi primera jugada. El punto azul en mi teléfono, que representaba el coche de Isabel, se movía con una previsibilidad dolorosa, cartografiando el recorrido de su traición por las calles de Madrid. Y después de dejar a Ricardo Cuesta en su lujoso edificio de oficinas cerca del Parque del Retiro, el Audi Q5 no regresó a nuestra casa en el próspero barrio de Chamberí, sino que se dirigió a un apartamento de lujo en una calle discreta, donde permaneció estacionado durante casi 4 horas.
Yo no me moví de mi puesto de observación, sintiendo como la claridad gélida de la verdad se asentaba en mis huesos, porque esta no era una reunión de negocios ni un almuerzo rápido, era el núcleo de su mentira manifestándose en tiempo real, y cada minuto que pasaba aumentaba el valor del expediente de divorcio que yo estaba construyendo contra ella. Durante esas largas horas, me concentré en los detalles, en la precisión de la prueba, revisando las transferencias bancarias a Gibraltar que mi investigador me había enviado y cotejándolas con los registros de gastos de nuestra cuenta conjunta, confirmando que Isabel había estado utilizando los fondos que yo había ganado para financiar su doble vida y su plan de escape. A las 13:30, el punto azul se movió de nuevo, y esta vez, el coche de Isabel se dirigió al aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez, una parada que, para mi mente metódica, tenía una única y escalofriante implicación: Isabel no solo estaba planeando abandonarme, sino también huir con una considerable cantidad de nuestros activos. No la seguí físicamente hasta la terminal, no era necesario ni estratégico, pues mi objetivo no era una confrontación pública, sino la acumulación de pruebas irrefutables. En lugar de eso, conduje a mi oficina en el distrito financiero, un espacio que siempre había sido mi refugio de la caótica imprevisibilidad de la vida, y allí, en la soledad de mi despacho, llamé a mi abogado, don Rafael Montes, un hombre conocido en Madrid por su frialdad legal y su habilidad para desmantelar las coartadas más elaboradas, a quien le expuse los últimos descubrimientos, el GPS en tiempo real, las 4 horas en el apartamento de Ricardo Cuesta y la visita al aeropuerto. Don Rafael escuchó con una concentración clínica, interrumpiéndome solo para solicitar detalles precisos sobre las fechas y montos de las transferencias a Gibraltar. Javier, me dijo con su voz rasposa y autoritaria, lo que su esposa está haciendo es malversación con premeditación, y con el agravante de la infidelidad continuada, tenemos una posición legalmente inviolable. Sin embargo, debemos actuar con extrema cautela y rapidez. Isabel es consciente de que el control de los activos es la clave de su libertad, por lo tanto, debemos congelar la cuenta conjunta de inmediato y asegurar que cualquier intento de venta o hipoteca de la propiedad sea bloqueado por un mandato judicial antes de que ella pueda ejecutar su plan de fuga. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, iniciando el proceso para bloquear legalmente el acceso a los fondos compartidos y preparar una orden judicial de restricción sobre la vivienda familiar, transformando nuestra casa, la que construimos con 22 años de esfuerzo, en una fortaleza legal a la que Isabel, la dueña nominal, no tendría acceso financiero irrestricto. Mi siguiente paso fue abordar la parte emocional de la ecuación, es decir, el círculo social que Isabel había cultivado y que ella usaría sin dudar como un escudo de defensa y un altavoz para la victimización. A diferencia de Isabel, mis lazos sociales siempre se basaron en la lealtad y el respeto profesional, por lo que llamé a Fernando, mi socio de toda la vida y uno de nuestros amigos más cercanos, y le expliqué la situación con una honestidad brutal, presentándole las pruebas tangibles que había reunido, desde los registros de GPS hasta el extracto bancario de Gibraltar. Fernando, un hombre de negocios curtido, quedó visiblemente conmocionado, pero su lealtad no flaqueó. Javier, me dijo con voz grave, sabes que te apoyo. Pero Isabel intentará convertirte en el villano, el marido paranoico y controlador. Debemos adelantarnos a su narrativa y asegurarnos de que la verdad, con toda su claridad financiera y moral, sea conocida por aquellos cuya opinión es importante. Acordamos un plan de comunicación discreto y estratégico, diseñando un mensaje conciso y factual para nuestro círculo íntimo, en el que se enfatizara no solo la infidelidad, sino también el fraude financiero, presentando el problema no como un simple asunto pasional, sino como una traición económica que ponía en riesgo la estabilidad de nuestra familia y el futuro de nuestros hijos. Cuando regresé a casa aquella noche, la encontré en el salón, con un semblante de falsa preocupación y una copa de vino tinto en la mano, lista para ejecutar su teatro de la inocencia. Javier, cariño, me dijo con una voz meliflua que me resultó repugnante, tu insomnio me preocupa mucho,
deberíamos hablar de lo distantes que hemos estado últimamente, ¿verdad? Yo me mantuve frío, inexpresivo, tomando asiento en el sofá frente a ella, y en lugar de caer en su esquema de conciliación prefabricada, decidí desmantelar su fachada de víctima con una pregunta simple y directa que destruiría su guión por completo. Isabel, le pregunté con voz baja, midiendo cada sílaba, ¿qué hiciste en el aeropuerto de Barajas esta tarde? El efecto fue instantáneo y dramático, su rostro se petrificó, la copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios, y por un segundo, vi la verdadera Isabel asomarse bajo la máscara, una mujer aterrorizada y acorralada. No sé de qué me hablas, Javier, he estado con Pilar en el club de lectura, ya te lo dije, mintió con un hilo de voz que ya no tenía ninguna convicción. No, Isabel, le respondí con la misma firmeza con la que clausuraba un negocio fallido, el club de lectura es una mentira que termina esta noche. Sé que has estado con Ricardo Cuesta, el promotor inmobiliario con un historial de fraude, y sé que has estado en el aeropuerto para planear tu huida después de desviar nuestros fondos a Gibraltar. La evidencia está cerrada. Dime la verdad ahora, o atente a las consecuencias que he preparado para ti. Su reacción, en lugar de la esperada confesión y súplica, fue una erupción volcánica de negación y rabia, un giro dramático que yo, con toda mi planificación, no había anticipado en su magnitud. Isabel se levantó del sofá, sus ojos inyectados en sangre, el control emocional que tanto había cultivado se había desvanecido por completo, y me gritó con una furia desatada, «Eres un enfermo. Un paranoico miserable y controlador. ¿Me has estado espiando? ¿Con un GPS? 22 años y no tienes fe en mí. Sí, estoy infeliz. Llevo años siendo tu mueble. ¿Crees que este matrimonio me ha dado algo más que la seguridad de tu aburrimiento? Ricardo me ve, me desea, me da la vida que tú me quitaste con tus fríos informes y tus cenas silenciosas. Y en cuanto a ese dinero, me lo merezco, es la indemnización por el tiempo que perdí contigo. No vas a tocar un céntimo. La violencia de su ataque verbal, más allá de herirme, solo sirvió para confirmar la podredumbre que había en el centro de su ser, revelando a la mujer egoísta y calculadora que se había escondido tras la fachada de la esposa perfecta durante más de 2 décadas. Yo no levanté la voz, no me moví, solo la observé, dejando que su torrente de bilis se agotara, porque cada palabra que salía de su boca era una prueba adicional de su culpabilidad y su falta de remordimiento, y cuando finalmente se quedó sin aliento, solo pude responder con la fría y demoledora certeza de la ley. No, Isabel, le dije con voz firme y sin un ápice de emoción, no te mereces nada. Y te aseguro que cada céntimo que desviaste será recuperado, y que tu fuga terminará antes de que puedas abordar ese avión. Mañana por la mañana, don Rafael presentará la demanda de divorcio y te enfrentarás a cargos por fraude y malversación. Y créeme, Ricardo Cuesta no va a esperarte a la salida del juzgado. Su rostro pasó de la rabia a la absoluta desesperación, comprendiendo en ese instante que su juego había terminado y que yo, el hombre que ella creía un tonto inofensivo, había cerrado el cerco legal de forma irreversible. El salón de nuestra casa en Chamberí se convirtió en el escenario de una explosión que había estado gestándose durante 22 años, y la furia de Isabel, desatada por mi revelación sobre el rastreador GPS y el fraude en Gibraltar, no se contuvo solo en palabras, ella arrojó con violencia la copa de vino tinto contra la pared, manchando el papel pintado de seda que tanto le había costado elegir, un acto de destrucción física que reflejaba la demolición emocional de nuestro matrimonio. Yo permanecí inmóvil en el sofá, observando su colapso histérico con una calma antinatural, porque cada insulto que me lanzaba, cada acusación de paranoia, y cada admisión de su profundo desprecio por la vida que habíamos construido juntos, solo servía para reforzar mi convicción de que mi decisión de destruir su coartada y su plan de escape era la única acción justa y necesaria. Me has arruinado, Javier.
Arruinaste mi oportunidad de ser feliz, de tener la vida que me merezco, me gritó con la voz rota, la máscara de la esposa perfecta hecha pedazos, y yo solo pude responder con la verdad cruda, desprovista de cualquier emoción o concesión. Tú arruinaste nuestro matrimonio, Isabel, al elegir a un delincuente como Ricardo Cuesta para financiar tu fuga con mis activos. Yo solo he documentado tus delitos y activado las consecuencias legales y financieras que tú misma generaste. Ella se abalanzó sobre mí, no con la intención de un golpe físico, sino con la furia desesperada de un animal acorralado, golpeando mi pecho con sus manos mientras me gritaba preguntas inconexas sobre dónde había puesto el GPS y qué abogado de mierda había contratado, y yo la sujeté firmemente de los hombros, forzándola a mirarme a los ojos, sintiendo cómo su cuerpo temblaba bajo mi agarre, y en ese momento de contacto forzado, solo percibí el olor del nuevo perfume que había comprado para Ricardo, un olor que ahora representaba la podredumbre de su traición. Ricardo te va a demandar, me advirtió con un aliento agitado, él es un promotor muy influyente, no puedes tocarlo, una amenaza que me hizo sonreír con frialdad. Una sonrisa que debió parecerle la de un psicópata, porque su rostro se contrajo de terror. Ricardo Cuesta tiene problemas mucho más serios que un divorcio, Isabel, le revelé, midiendo el impacto de mis palabras, mi abogado ya está en contacto con las autoridades fiscales. El dinero que desviaste a Gibraltar está bajo el paraguas de una investigación por fraude fiscal a la que Ricardo está vinculado por su historial. Tu plan de escape no era una ruta de huida, sino una trampa criminal de la que ahora no puede salir, y tú eres su cómplice involuntaria. El shock de la dimensión criminal de su aventura la golpeó con una fuerza visible, y se desplomó en el suelo, sollozando con una desesperación genuina, ya no por la pérdida de nuestro matrimonio, sino por la amenaza real de prisión y la destrucción total de su estatus social. Dejé que llorara, retirándome a una distancia segura, manteniendo el silencio mientras ella se revolvía en la alfombra de diseño, porque ya no había empatía en mí, solo la necesidad metódica de dejar que las consecuencias se manifestaran sin mi interferencia emocional. Su teatro de la inocencia había fracasado, y su furia se había transformado en un miedo profundo y palpable ante la realidad implacable que yo, el mueble aburrido, había activado. La confrontación violenta se apagó con sus sollozos agotados, e Isabel se arrastró hasta el sofá, con el maquillaje corrido y el vestido de diseño arrugado, y por primera vez, me habló con una sinceridad brutal, sin la máscara de la víctima ni la furia de la negación. ¿Por qué me haces esto, Javier?, me preguntó con una voz apenas audible, ¿por qué no fuiste como los demás? ¿Por qué no gritaste y me perdonaste, o por qué no te fuiste sin decir nada? Tú siempre fuiste el hombre que evitaba los conflictos, el que arreglaba los problemas en silencio, ¿por qué te has convertido en mi verdugo? Le expliqué que mi calma no era debilidad, sino la fortaleza del hombre que construye su vida sobre principios, y que su traición no solo fue un acto sexual, sino una traición a mi lealtad y a la base financiera de nuestra familia, una traición económica que ponía en riesgo la estabilidad que yo había trabajado 22 años en asegurar. Nunca fuiste un mueble, Isabel, fuiste mi socia, y yo confié en ti más allá de cualquier auditoría. Pero tú elegiste convertirte en una mentira elaborada, y mi única opción fue desmontar la farsa con la precisión con la que arreglo mis informes. No te estoy castigando por la infidelidad, te estoy castigando por el fraude. Esa es la diferencia. Lo que vino a continuación fue la ejecución tangible de mi represalia, una retribución que trascendió lo emocional para impactar directamente en el estatus social y la estabilidad económica que ella tanto valoraba, y mientras ella aún estaba en el sofá, débil y sollozante, mi teléfono vibró con una serie de confirmaciones de mi abogado. Primero, le informé que la orden judicial de restricción sobre la cuenta bancaria conjunta ya estaba en vigor, bloqueando su acceso a los fondos, lo que provocó que su rostro se contrajo de pánico. No puedes hacerme esto, tengo que pagar la matrícula de Jaime, me gritó, refiriéndose a nuestro hijo menor.
La matrícula de Jaime está asegurada en una cuenta fiduciaria separada que abrí hace 6 años, a la que tú nunca tuviste acceso, Isabel. Solo tus fondos personales y los que intentaste desviar están congelados, le aclaré con precisión, demostrándole que mi previsión superaba su avaricia. Luego, le revelé que el despacho de abogados ya había contactado a la junta directiva de la empresa de consultoría donde yo era socio, informándoles con pruebas irrefutables de su malversación de fondos y su relación con Ricardo Cuesta, un cliente de alto riesgo con un historial de fraude. He protegido mi reputación y la integridad de mi empresa, Isabel. Y tú, por tu parte, has convertido tu puesto de trabajo en una zona de exclusión legal, porque tu conflicto de intereses y tu deshonestidad ya no son un secreto. Tu credibilidad profesional ha terminado. Al oír la noticia de su inminente despido o la destrucción de su carrera, un grito sordo de desesperación escapó de sus labios, porque en ese momento, la amplitud de mi represalia se hizo evidente. Yo no solo le había quitado el marido que había dado por sentado, sino también la estabilidad económica y el estatus profesional que ella había utilizado como un arma de control contra mí. Yo le dije que nuestra confrontación había terminado, que la fase de recolección de pruebas y la retribución tangible habían concluido, y que la próxima conversación sería únicamente para dictar los términos innegociables de nuestro divorcio. No volveremos a hablar de Ricardo ni de por qué lo hiciste, Isabel. Esos detalles vulgares ya no me conciernen. Nuestra próxima conversación será en 48 horas y será para definir el reparto final de la propiedad y la custodia de nuestros hijos. Y te advierto que la evidencia de tu fraude me da un control absoluto sobre el desenlace. Tu única opción es la total cooperación y la admisión de tu culpabilidad, porque cualquier intento de lucha legal solo profundizará tu agujero financiero y criminal. Ella se quedó en el sofá, inerte, totalmente desprovista de su arrogancia anterior, entendiendo que el silencio metódico del hombre que había traicionado había engendrado una tormenta legal y financiera que la había dejado despojada y vulnerable, y al verla así, destruida y humillada, no sentí satisfacción, sino una fatiga profunda y abrumadora, la fatiga del hombre que ha ganado una guerra que nunca quiso pelear. Me levanté, cogí mi maletín y me dirigí a la puerta, y mi última acción antes de salir de aquella casa, que ahora se sentía como una tumba fría, fue enviar un mensaje a mis hijos, Jaime y Elena, informándoles con sobriedad y firmeza que su madre y yo estábamos iniciando el proceso de divorcio por motivos de mutua incompatibilidad, un primer paso necesario para protegerlos de la verdad repugnante que yo, su padre, tendría que manejar en privado, los días que siguieron a la confrontación. Devastadoras se sintieron en la casa de Chamberí como una suspensión de la vida, un limbo helado donde Isabel y yo coexistíamos como dos fantasmas mudos, y yo, Javier Torres, me sumergí en un abismo emocional que no se manifestaba en gritos ni en lágrimas, sino en una fatiga del alma que lo impregnaba todo. El shock inicial de la traición había dado paso a una rabia fría que alimentó mi metódica venganza legal y financiera. Pero una vez que el cerco se hubo cerrado, la furia se disolvió, dejando tras de sí un dolor inmenso y sordo, la tristeza profunda del hombre que se da cuenta de que 22 años de vida compartida se habían basado en una mentira elaborada. Mi mente, entrenada para la lógica y la precisión, no podía conciliar la imagen de la esposa con la que había construido un futuro con la calculadora y egoísta delincuente que había estado desviando fondos a Gibraltar y planeando su fuga con un promotor inmobiliario corrupto. Mi viaje emocional se desarrolló en la soledad de la habitación de invitados, un espacio que se había convertido en mi celda de aislamiento, donde cada noche, en el silencio opresivo, me obligaba a revisar las pruebas. No por la necesidad de confirmar la culpa de Isabel, que ya era innegable, sino para procesar la verdad cruda de lo que había perdido, la confianza, el respeto y la fe en mi propio juicio. Recordaba la vitalidad y la alegría con la que Isabel me había mirado en el café elegante en las cercanías del Retiro, una luz que me había negado durante años, y el recuerdo me golpeaba con una aguda punzada de autoinculpación.
obligándome a cuestionar si mi abnegada dedicación al trabajo y mi silencio metódico al evitar conflictos habían creado el vacío emocional que ella había llenado con la adulación barata y el dinero sucio de Ricardo Cuesta. Yo sabía que su fraude era indefendible, pero el dolor íntimo residía en la evidencia de su desamor, el hecho de que me había considerado tan insignificante que ni siquiera se había molestado en ocultar su desprecio o su plan de escape con un mínimo de respeto hacia mí. La única prioridad que me mantuvo anclado a la realidad fue la protección incondicional de nuestros hijos, Jaime y Elena, y aunque mi abogado, don Rafael Montes, me había aconsejado manejar la situación con la máxima discreción, mi responsabilidad paternal me exigía un acto de honestidad para mitigar el inevitable impacto de la verdad. Llamé a Elena, que vivía en Londres por su trabajo, y a Jaime, que estaba terminando su máster en Barcelona, y les pedí que volaran a Madrid para tener una conversación familiar urgente, y aunque evité los detalles repugnantes de la infidelidad y el fraude, les expliqué con sobriedad que Isabel y yo estábamos iniciando el proceso de divorcio porque las bases fundamentales de nuestro matrimonio se habían comprometido irreparablemente. Les aseguré que su futuro económico y educativo estaba completamente blindado de los problemas financieros de nuestra separación, gracias a las cuentas fiduciarias que yo había establecido años antes, un detalle que les transmitió una sensación de seguridad en medio del caos emocional. Elena, pragmática como yo, fue la primera en preguntar sobre la causa raíz, y su voz, aunque cautelosa, llevaba el peso de la sospecha. Papá, ¿mamá tiene que ver con esto? Ha estado muy rara y distante últimamente, y ya no es la misma de antes, ¿verdad? No le mentí, pero tampoco le revelé la magnitud total de la traición. Tu madre tomó decisiones, Elena, decisiones que comprometieron nuestra confianza de manera irreversible. Esas decisiones no solo afectaron a nuestro matrimonio, sino también a la integridad de nuestra economía familiar, y mi deber ahora es proteger lo que queda de nuestra familia. La honestidad a medias era una carga pesada para mí, pero era un sacrificio necesario para salvaguardar la inocencia de mis hijos de la podredumbre moral de su madre. La respuesta de Isabel a la intervención de los hijos fue el punto de inflexión que reafirmó mi decisión final sobre el matrimonio. Cuando Jaime la confrontó con la pregunta directa sobre si había sido infiel a su padre, ella no solo negó la infidelidad con una firmeza descarada, sino que ejecutó su narrativa prefabricada, acusándome a mí de ser el marido paranoico, frío y controlador que la había empujado a buscar afecto en otro lado por mi obsesión con el trabajo. Su absoluta falta de arrepentimiento y su vil intento de manipulación para victimizarse ante nuestros hijos disiparon cualquier último vestigio de duda que pudiera quedar en mi corazón. Entendí entonces que mi tristeza no era por la pérdida de Isabel, sino por la desaparición del ideal de mujer que ella nunca había sido, y que el único camino hacia mi propia supervivencia emocional era la aceptación radical de que mi matrimonio estaba irremediablemente muerto. Con esta nueva claridad, llamé a Isabel a mi celda de aislamiento, la habitación de invitados, para tener la última conversación que dictaría el destino final de nuestro matrimonio. Ella entró con un aire de cautela forzada, su arrogancia había sido reemplazada por una desesperación calculada, lista para negociar desde su posición de debilidad. Yo me senté en la cama, mirándola con una tranquilidad absoluta que debió resultarle más aterradora que cualquier grito. Isabel, no vamos a discutir sobre el fraude ni sobre Ricardo Cuesta. Esos asuntos están en manos de don Rafael y de las autoridades fiscales. Esta conversación es sobre la terminación de nuestro matrimonio. Le presenté mi decisión final con una precisión quirúrgica, sin concesiones emocionales ni espacio para la negociación. He decidido que el divorcio será por abandono de hogar y fraude conyugal. La vivienda familiar pasará a mi nombre de forma innegociable, debido a la magnitud del fraude y a tu intento de desviar los activos. Yo me haré cargo de todos los gastos de nuestros hijos, incluyendo su educación, y tú renunciarás a cualquier tipo de pensión compensatoria, a cambio de que yo mitigue la dimensión penal de tu fraude fiscal, limitándola únicamente a la esfera conyugal.
Tu única opción es la aceptación total de estos términos, porque la alternativa es un juicio por fraude en el que perderás absolutamente todo y dañarás irreversiblemente la reputación de nuestros hijos. ¿Aceptas, sí o no? Su rostro se encogió de humillación y derrota, pero la amenaza de la cárcel y el escándalo público la obligaron a tomar la única decisión pragmática que le quedaba, la aceptación. Acepto, Javier, susurró con voz quebrada, pero quiero un apartamento para mí en Madrid. Tendrás un apartamento, Isabel, pero lo pagarás tú con los fondos que te queden después de la investigación. Yo no financiaré tu nueva vida. Aquel fue el momento de la aceptación total, la terminación definitiva de mi matrimonio, y al verla irse de la habitación, ya no sentí rabia ni tristeza, sino el vacío inmenso de la liberación. El ambiente en el salón de la casa en Chamberí, 2 días después de la aceptación in extremis de Isabel de los términos de mi divorcio, se había vuelto denso y pesado, cargado con el silencio ominoso de una guerra concluida sin vencedores, solo con una destrucción total. Mi dolor emocional, ya despojado de la rabia vengativa, se había transformado en una tristeza profunda. La agonía lenta de aceptar la desaparición del ideal de mujer que había amado y la realidad fría de su egoísmo calculador. Ella se había atrincherado en el dormitorio principal, un espacio que se había vuelto tan ajeno a mí como un continente inexplorado, mientras yo me dedicaba a la metódica catalogación de los activos y la reorganización de las cuentas, un proceso clínico y desapasionado que servía como terapia de choque para mi mente lógica. Yo la llamé al salón a las 18 horas, la hora que le había notificado por mensaje de texto como el momento para la conversación final que clausuraría nuestro matrimonio en la esfera personal. Isabel apareció con el semblante demacrado, con el maquillaje mínimo y una ropa informal que reflejaba su derrota, sin el aura de arrogancia ni la elegancia forzada de sus últimos meses, solo una mujer agotada y acorralada por las consecuencias de sus decisiones. Le pedí que se sentara en el sofá, y yo tomé mi silla frente a ella, manteniendo la distancia física que reflejaba la separación abismal de nuestras almas. El silencio inicial no fue tenso, sino vacío, el eco mudo de 22 años de promesas rotas. Esta es nuestra última conversación, Isabel, antes de que don Rafael proceda con el acuerdo de divorcio que aceptaste, le dije con una voz uniforme y desprovista de cualquier tonalidad emocional, asegurándome de que cada palabra transmitiera la finalidad innegociable de mi decisión. No hay vuelta atrás, la destrucción de la confianza fue un acto unilateral tuyo y las consecuencias son definitivas. No te he llamado para discutir el dinero, que ya está bajo control legal, ni para hablar de Ricardo Cuesta, un tema que me resulta trivial y vulgar. Ella asintió con la cabeza, con los ojos fijos en el suelo, incapaz de sostener mi mirada, y le expliqué que la única razón por la que había accedido a esta entrevista final era para que ella pudiera entender la verdadera magnitud de lo que había destruido, no la casa ni la cuenta bancaria, sino el fundamento moral de mi vida y la reputación que habíamos construido. Quiero que entiendas que tu traición no solo fue un acto sexual y un fraude financiero, sino el más profundo de los desprecios hacia el hombre que te fue leal, que te fue socio y que te protegió con mi esfuerzo durante más de 2 décadas. Tu desprecio por mí, al considerarme un mueble y al subestimar mi inteligencia hasta el punto de creer que no vería tu plan de escape, es la parte que más me ha dolido, la que ha matado cualquier posibilidad de perdón o reconciliación. Ella levantó la mirada, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, lágrimas que ya no me conmovían, pues las consideraba la expresión de su frustración ante la derrota y no el arrepentimiento genuino. Javier, yo nunca quise hacerte daño, no de esta forma. Estaba infeliz, sentía que nuestro matrimonio se había vuelto una rutina asfixiante, que ya no me veías, que solo existía la empresa. Ricardo me hizo sentir importante, deseada, y sí, el dinero fue un error, la codicia, pero te juro que al principio no fue por eso. Fue porque tú te habías vuelto un desconocido, un fantasma metódico en mi propia casa. Intenté hablar contigo, pero siempre estabas absorto en tus informes, en tus llamadas a Barcelona, en tu silencio.
Su autodefensa y su intento de desplazar la culpa hacia mi naturaleza metódica encendieron una chispa de indignación fría en mí, obligándome a confrontar su narrativa de victimización con la realidad brutal. No, Isabel, no te victimices, le dije con la misma firmeza con la que había clausurado su plan de fraude. Mi dedicación al trabajo fue la que construyó esta casa y la que aseguró el futuro económico que tú intentaste robar. Si te sentías infeliz, tenías la opción de la honestidad, de la terapia conyugal, del diálogo o de pedir el divorcio, no de planear una fuga financiada con un delincuente. Elegiste la traición, el fraude y la mentira. Y tu elección no se debió a mi aburrimiento, sino a tu profunda falta de principios y a tu codicia. Acepta tu responsabilidad, solo eso te dará un mínimo de dignidad en este proceso. Ella rompió a llorar de nuevo, pero esta vez con una intensidad controlada, asimilando la sentencia emocional que yo le estaba dictando. ¿Qué va a pasar ahora, Javier? ¿Qué va a hacer de mí? Ya perdí la empresa, perdí mi estatus, y ahora pierdo la casa. ¿Me estás dejando completamente desamparada después de 22 años? Le expliqué que mi deber moral era con mis hijos, Jaime y Elena, no con ella, y que aunque mi castigo era implacable en la esfera legal y financiera, no la dejaría en la mendicidad, porque eso afectaría la dignidad que yo, como padre de mis hijos, debía mantener. Tendrás el apartamento que acordamos, Isabel, pero no te será transferido inmediatamente. Mi abogado administrará los fondos necesarios para tu alquiler por un tiempo limitado, mientras tú resuelves tu situación laboral y legal. El resto de los activos legales será liquidado para reestructurar la economía familiar y asegurar que mis hijos, Jaime y Elena, nunca tengan que pagar el precio de tu deshonestidad. Yo no financiaré tu nueva vida con Ricardo, pero te daré la oportunidad de reconstruir la tuya, sola y sin mi ayuda. Ese es el único acto de clemencia que recibirás de mí. Su derrota fue completa y silenciosa, y por primera vez en la conversación, me preguntó por el futuro de nuestros hijos con una preocupación genuina, un chispazo de maternidad que yo no había visto en meses. ¿Los niños, Javier? ¿Cómo les diremos que yo tuve la culpa? La madrugada en Madrid aún no había roto cuando me encontré de rodillas en mi propio garaje, sintiendo el frío cemento bajo las palmas de mis manos, no por buscar una herramienta, sino por colocar un rastreador GPS diminuto bajo el chasis del Audi Q5 de mi esposa, Isabel, la mujer con la que había compartido 22 años de mi vida. En ese instante, me convertí en el espía de mi propio matrimonio, un papel que mi esposa, con su sonrisa de esfinge, jamás imaginó que asumiría, y sabía que la traición, al igual que un virus informático, tiene una firma digital que se puede rastrear y documentar, y yo, Javier Torres, el consultor empresarial que ella creía demasiado aburrido para luchar, estaba a punto de compilar el informe más doloroso de mi carrera, un dossier tan completo que destruiría no solo nuestro matrimonio sino todo. El impecable castillo de naipes que ella había construido para sí misma. Mi colega, el investigador privado de Barcelona, me había confirmado que Isabel había estado haciendo transferencias discretas de dinero a una cuenta offshore en Gibraltar bajo el nombre de una empresa ficticia de suministros de oficina, y aunque las cantidades eran pequeñas, su frecuencia y la coartada de un club de lectura que nunca existió gritaban a la cara la verdad que mi corazón ya no podía ignorar. La infidelidad de mi esposa no era una aventura espontánea, sino una operación de escape metódicamente financiada. A las 9 de la mañana, Isabel salió de la casa, vestida con un traje de chaqueta que parecía nuevo, despidiéndose con un beso en la mejilla tan frío y fugaz como un copo de nieve en verano, y al verla alejarse, supe que esta vez no se dirigía a su supuesta reunión de club de lectura en la Plaza Mayor, sino directamente a la trampa que, sin saberlo, yo le había tendido en el chasis de su coche. Desde mi teléfono, el diminuto punto azul que representaba su Audi se encendió en el mapa de Google Maps, y lo seguí con la misma concentración fría y desapasionada que utilizaba para analizar balances financieros complejos, porque en ese momento, Isabel se había convertido en un activo de riesgo que debía ser evaluado y,
Si era necesario, liquidado. El Audi se dirigió al barrio de Salamanca, un área que supuestamente no tenía nada que ver con sus actividades de club de lectura, y se detuvo frente a un lujoso edificio de oficinas cerca del Parque del Retiro, donde esperé, sentado en mi coche, observando el tráfico de la mañana, hasta que vi a un hombre salir del portal, un hombre de unos 50 y tantos años, con el cabello plateado impecablemente peinado y el tipo de traje hecho a medida que solo grita dinero fácil, y al ver a Isabel acercarse a él con esa sonrisa radiante y genuina que no me había regalado en años, sentí una punzada helada, no de celos, sino de la más pura traición, porque aquella vitalidad y alegría que le había robado a nuestro matrimonio, ahora la estaba derrochando en un extraño. El hombre, cuyo nombre supe más tarde era Ricardo Cuesta, un promotor inmobiliario con un historial de fraude y escándalos, le tomó la mano a Isabel con una familiaridad íntima que me dijo más que 1000 confesiones, y juntos se dirigieron a un café elegante en una calle lateral, donde se sentaron a una mesa junto a la ventana, dos conspiradores en el acto inicial de su farsa, y yo, Javier Torres. Desde mi discreto puesto de observación, comencé a documentar cada detalle, cada risa, cada toque de manos, convirtiendo sus momentos robados en la munición legal que pronto usaría para volar por los aires su fachada perfecta. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado, un hombre que entendía que los divorcios no se ganan con lágrimas, sino con evidencia irrefutable y una estrategia precisa, y al leer su breve instrucción de actúa con normalidad. Recopila pruebas. No confrontes hasta que el cerco esté cerrado. Supe que el juego había comenzado, y que mi esposa, Isabel, sin saberlo, ya había perdido la partida antes de que yo hiciera mi primera jugada. El punto azul en mi teléfono, que representaba el coche de Isabel, se movía con una previsibilidad dolorosa, cartografiando el recorrido de su traición por las calles de Madrid. Y después de dejar a Ricardo Cuesta en su lujoso edificio de oficinas cerca del Parque del Retiro, el Audi Q5 no regresó a nuestra casa en el próspero barrio de Chamberí, sino que se dirigió a un apartamento de lujo en una calle discreta, donde permaneció estacionado durante casi 4 horas. Yo no me moví de mi puesto de observación, sintiendo como la claridad gélida de la verdad se asentaba en mis huesos, porque esta no era una reunión de negocios ni un almuerzo rápido. Era el núcleo de su mentira manifestándose en tiempo real, y cada minuto que pasaba aumentaba el valor del expediente de divorcio que yo estaba construyendo contra ella. Durante esas largas horas, me concentré en los detalles, en la precisión de la prueba, revisando las transferencias bancarias a Gibraltar que mi investigador me había enviado y cotejándolas con los registros de gastos de nuestra cuenta conjunta, confirmando que Isabel había estado utilizando los fondos que yo había ganado para financiar su doble vida y su plan de escape. A las 13:30, el punto azul se movió de nuevo, y esta vez, el coche de Isabel se dirigió al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, una parada que, para mi mente metódica, tenía una única y escalofriante implicación. Isabel no solo estaba planeando abandonarme, sino también huir con una considerable cantidad de nuestros activos. No la seguí físicamente hasta la terminal, no era necesario ni estratégico, pues mi objetivo no era una confrontación pública, sino la acumulación de pruebas irrefutables. En lugar de eso, conduje a mi oficina en el distrito financiero, un espacio que siempre había sido mi refugio de la caótica imprevisibilidad de la vida, y allí, en la soledad de mi despacho, llamé a mi abogado, don Rafael Montes, un hombre conocido en Madrid por su frialdad legal y su habilidad para desmantelar las coartadas más elaboradas, a quien le expuse los últimos descubrimientos, el GPS en tiempo real, las 4 horas en el apartamento de Ricardo Cuesta y la visita al aeropuerto. Don Rafael escuchó con una concentración clínica, interrumpiéndome solo para solicitar detalles precisos sobre las fechas y montos de las transferencias a Gibraltar. Javier, me dijo con su voz rasposa y autoritaria, lo que su esposa está haciendo es malversación con premeditación, y con el agravante de la infidelidad continuada, tenemos una posición legalmente inviolable. Sin embargo, debemos actuar con extrema cautela y rapidez.
Isabel es consciente de que el control de los activos es la clave de su libertad. Por lo tanto, debemos congelar la cuenta conjunta de inmediato y asegurar que cualquier intento de venta o hipoteca de la propiedad sea bloqueado por un mandato judicial antes de que ella pueda ejecutar su plan de fuga. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, iniciando el proceso para bloquear legalmente el acceso a los fondos compartidos